Y saludamos a Axel Kicillof, diputado nacional del Frente para la Victoria. Axel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, che? Bien, Bien. Te mejoraste la voz, por lo que igual todavía sigue complicado. Más o menos, sí. ¿Eso porque te hace mucha mala sangre en el Congreso que te quedas sin voz? Y mirá, si fuera eso tendría que estar sin voz, ciego, pelado. Si fuera la mala sangre la causa, porque la verdad que sí, que es un lugar para hacerse mala sangre. Ayer mismo vimos de nuevo al oficialismo y algunos aliados armando una ley que de bienes personales, que lo que va a hacer es subirle impuestos a los sectores medios, a la clase media. Entre tantas cosas que uno puede decir, además de desacertado, es muy ingrato de parte de Macri, porque todas las cosas es a ellos a los que le dirigió mayor parte de las promesas, de la misma manera que el campo que lo acompañó Macri le subió las retenciones, hoy son más altas que durante nuestro gobierno. Pero el problema con la clase media es que clase media son comerciantes, profesionales, laburantes con buenos sueldos, a todo eso lo llamamos clase media, y no dan más, no pueden pagar más impuestos. O sea que es penosa la medida, es penoso el origen de la medida porque lo hace para conseguir su déficit cero, que tampoco es un déficit cero, suben todos los días muchísimo los pagos de intereses de la deuda que contrajo el propio gobierno, y además en el marco del presupuesto del año que viene eso no va a ir ni para salud, ni para educación, ni para cultura, menos todavía para acción social. Va a ir todo, digamos, a la concentración económica. Axel, una de tus especialidades es la economía, ¿no? ¿Y por qué te hago esta introducción, no? Porque muchas veces del lado de la oposición, y vos estás en ese lugar, se lo pone al Fondo Monetario Internacional como el que viene a destruir el país, ¿no? Y tal vez, muchas veces lo he escuchado en Melconian, alguien que se dedica, entre comillas, a lo mismo que vos, que dice, si yo llego al gobierno, o el próximo gobierno, si no es el mismo, la continuidad de Mauricio Macri, yo me juntaría con el Fondo Monetario Internacional para ver cuál es el acuerdo, cuáles son las medidas, si se puede renegociar y esto. ¿El Fondo Monetario Internacional es tan malo como se dice? ¿O hay veces que el mismo país que hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más malo que el Fondo Monetario Internacional? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, hay una competencia, pero quiero ponerlo en términos un poquito más racionales, que una cosa de maldad, bondad. Esto es como, suponete que te hacen un juicio para desalojarte de tu casa. El tipo que te viene a desalojar no es ni bueno ni malo, trabaja de eso, ¿no? De la misma manera que la gente que tiene que ir a vender ahora porque no tiene un mango, un reloj antiguo o una casa de antigüedades o de oro y le pagan poco y te puedes enojar con el tipo, pero no tiene sentido porque es su papel y uno está en esa situación. Yo creo que no aporta mucho ponerle un calificativo, fuera de que los funcionarios del fondo, vos decías, hay que reunirse con el fondo. Nosotros le pagamos toda la deuda al fondo para que el Fondo Monetario deje de tener un papel de dirección y de auditoría sobre nuestra economía. ¿Por qué? Porque eso hizo antes de la crisis de 2001, nos llevó a la crisis de 2001 siguiendo la receta del fondo. El propio fondo después hizo autocrítica diciendo que se había equivocado en las políticas, como ahora está haciendo autocrítica con respecto a lo que hizo con Grecia. Concretamente, ¿qué hace el fondo? Originalmente una, y en el 45, 46, muy bien, donde se empiezan a crear los organismos multilaterales, tiene una función, después se convierte a otra a mediados de los 70, pero para ser claro, hoy es el representante del sector financiero, de los bancos privados, de los tenedores de bonos. Entonces representa a esa gente, no es ni bueno ni malo. ¿Cuál es el objetivo de esa gente? Tampoco que los jubilados de Argentina se mueran de hambre. Eso es una consecuencia. Pero ¿cuál es el objetivo de un acreedor de la Argentina, de alguien de los que Macri le vendió ahora 200.000 millones de dólares de deuda argentina? Cobrar. Y el tipo que quiere cobrar, como cuando, bueno, alguien no conoce la cosa del síndico, cuando interviene una empresa o el que participa en una herencia. Bueno,
lo que hacen esos tipos es que vienen en nombre de tu acreedor y dicen, bueno, mire, ¿usted qué pensaba hacer? Irme de vacaciones, cambiar el auto. No. Usted lo único que tiene que hacer es usar toda la plata que junta para pagarle a mi representado. Entonces, de ahí vienen las políticas que uno puede calificar de mejores o peores para los argentinos, pero no son buenas ni malas. El tipo dice, jubilaciones, no te alcanza. Salud, no te alcanza. Infraestructura, cloacas, agua, no te alcanza. Lo que tenés que hacer es toda la que juntás, dársela a tu acreedor porque vos te habrás comprometido y no es culpa mía. Entonces no es ni bueno ni malo. Yo coincido bastante con Melconian. Andan circulando por ahí fotos en la web, fotos mías con Cristina Lagarde, con todos estos funcionarios que están. Pues yo era ministro, iba ahí, me reunía, tenía charlas, discusiones, debates, nos peleábamos mucho porque yo creo que ellos han elaborado una teoría económica bastante extraña que dice que si vos haces lo que ellos dicen, más te va a ir bien. Es como alguien que viene, viste, un cobrador que viene a sacarte toda la guita y te diga, además con esto vas a vivir muy contento, vas a crecer. Es verso esa parte. Entonces yo me peleaba, pero nosotros no le debíamos nada al fondo. Entonces la relación era muy distinta, porque no es que venía a representar, y ahora además le debemos a ellos. Entonces, ¿qué dice? Cortas todos los gastos hasta la línea roja que yo te dibujé. La línea roja lo único que tiene es pagarle a los acreedores de la deuda externa. Entonces no es raro que después no esté para una curita, para un remedio, para una vacuna, para una copa de leche. Y no puedes pretender que esta gente sea sensible con la situación social que hoy mismo están pasando los millones de argentinos que no les alcanza para comer, para llegar a fin de mes, para darse algún gusto. Axel, ¿no hay nada para destacar del G20? Me refiero de manera positiva para el país, de manera elogiosa para el gobierno nacional, ¿o fue todo malo desde tu punto de vista? No, ni bueno ni malo, más bien es trascendente. Yo creo que más acompañado por algunos medios de comunicación que son muy oficialistas, usó el G20 para tapar las cifras de la economía que son espantosas. Cuando te digo espantosas, estoy hablando de datos que no se registran en la Argentina, la gran mayoría desde la gran crisis de 2001-2002. O sea, estamos en una situación de crisis y guerra en la economía, y te lo digo, cayó 15% el último dato del consumo, que son números que en un mes caía 0,8% el consumo, y ha caído 15%. Cayó 7 puntos la industria, el mes anterior 11, se perdieron 100.000 puestos de trabajo. La verdad que la economía argentina se está haciendo torta. Entonces apareció el G20. ¿Qué del G20 puede ayudar para aliviar esta situación? Nada. Peor, como muchos de esos países lo miran a Macri, y no quiero ser ni chicanero ni nada, pero lo miran a Macri como presidente de un país que dijo que le iba a ir bárbaro y está en una crisis horrible, que echó a un ministro de Economía, que echó presidente del Banco Central, que cayó en un programa con el fondo, que empleando el programa con el fondo, tuvo que firmar el segundo acuerdo con el fondo, que le están prestando guita y si no se la prestan no puede pagar la deuda que él mismo tomó. Lo miran y le dicen bien flaco, ¿no? Le dan palmaditas, me encanta lo que haces. Y se lo dicen porque a Trump no le interesa tampoco, y tiene razón, que Argentina sea un país industrial, con crecimiento, con ciencia, con tecnología, con bienestar social. No le interesa, y tiene razón, porque eso sería, digamos, si el tipo fuera Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Francisco, que le interesa o le preocupa la pobreza en el mundo. Entonces dijo, muy bien, primero los americanos. Y eso es que lo que le interesa es que un país haga lo que más le sirve a Estados Unidos. Tampoco lo culpo, ni me enojo, ni digo si es bueno o es malo. Te digo lo que es. Si alguien tiene otra idea, que me la discuta. Yo creo que con lo que te expliqué el fondo y lo de los países del G20, los países avanzados, que le dan la palmadita y se sacan la selfie con Macri, me parece que tengo bastante razón, y es de sentido común. No estoy diciendo el imperialismo internacional, no es una visión de ¿qué quiere Trump? Ganar la próxima elección, que a los norteamericanos le vaya muy bien, y eso que quiere decir, que Argentina le compre lo más que pueda, y la use lo más que pueda a la Argentina para que ellos le vaya bien. Por eso le dan la palmadita. Si un presidente del comercio mundial es injusto, a nosotros nos va muy mal, ustedes nos venden caro y nos compran barato,
quiero que nos compren productos elaborados, como te lo digo porque era así, hacíamos nosotros, te miran un poco más feo. Te dicen, mire señor, usted tiene una economía muy chiquita, venga acá, sírvame el champán. La verdad es que es eso. Si querés te digo otra cosa. Es lo que siento, me parece que... Perfecto, no, perfecto, independientemente que capaz podemos coincidir o no, pero tal vez es llamativo que te... Pero lo quiero llanamente, porque tampoco quiero entrar en teorías conspirativas, te digo, lo bueno que se vio en el G20, que tengo que destacar, es que se firmaron varios acuerdos con China, el swap de China, la ampliación del swap, yo leía los diarios. Ese swap lo firmamos nosotros, y el que firma Macri ahora estaba listo para la firma cuando él unió. No lo firmó y lo dijo, porque con los chinos todo mal. ¿Por qué? Porque es muy dogmático, es ideológico. Con los americanos bien, con los chinos, con los rusos mal. Es como piensa este señor. Como le está yendo muy mal en todo, fue ahí firmó los acuerdos que estaban pendientes, que negociamos nosotros desde 2012, algunos. Pero buena noticia, la verdad que lo felicito, porque estaba haciendo una verdadera estupidez, no firmando cosas que eran convenientes para la Argentina, poder exportarle más a los chinos, es un mercado muy grande, y tampoco lo digo porque yo esté enamorado de Xi Jinping, como dicen que tengo que estar enamorado de Christine Lagarde, tampoco estoy enamorado, pero la verdad que cuando le conviene a la Argentina comercialmente, económicamente, políticamente, hay que hacerlo. De la misma manera que si Estados Unidos me viene a ofrecer algo bueno, fondo algo bueno, yo siendo gobierno tengo que aceptarlo, escucharlo, y analizarlo. Más que hasta ahora era un más que todo lo bueno que te ofrecía China, como lo había negociado el kirchnerismo, era parte de la pesada herencia. Es más, Macri, cuando nosotros firmamos el swap, dijo, y es textual, no sirve de nada, son papelitos de colores. Ahora fue, y lo único bueno que siguió en el G20 es firmar un swap, ya no son más papelitos de colores. Era mentira antes, yo tampoco voy a decir, es una taradez porque son las cosas que nos decían a nosotros. Sí, estamos hablando con Axel Kicillof, Horacio. Sí, Axel, los 2 primeros años de gobierno, o quizás un poco más, en Cambiemos se habló de la pesada herencia, recién hiciste referencia también a ese tema, y yo me pregunto, ¿no? Excluyendo a Cambiemos, pensando en una alternativa para el 2019, ¿vamos a escuchar también 2 años más de una pesada herencia? Mira, lo que pasa es que la pesada herencia de Macri, si yo te digo sin repetir y sin soplar, decime 5 puntos que eran complicados para Macri, que resulta difícil, porque cuando Macri hizo campaña, nunca habló de que la economía estaba mal, que era un desastre en la Argentina, que íbamos a tener 4 años de caída, que la gente iba a perder el laburo. Al revés, le prometió a los jubilados subirle la jubilación. Más bien Macri venía a arreglar, lo trato de verbalizar yo, algunas cositas que faltaban después de 12 años de gobierno. Sacar impuestos a las ganancias, más empleo de calidad, darle más plata a los jubilados, todas cosas que estaban buenas. Capaz nosotros no habíamos hecho por explicaciones que si querés te doy. Pero ahora creo que todo el mundo se da cuenta que no era tan fácil. Macri parecía Papá Noel, ¿no? En la campaña electoral. Sí, eso se entiende. Te interrumpo ahí, te hago un punto ahí porque esa parte se entiende. A lo que yo voy es, 2019, gana una alternativa al gobierno que actualmente está comandando el país. Los primeros 2 años van a ser de reordenamiento, de decir mirá lo que nos dejaron y demás, o ya se puede empezar a cambiar. Pero mirá, te doy 2 respuestas. La primera, Macri cuando era oposición nuestra, como la economía no estaba tan destruida como está ahora, después de un desastre de endeudamiento, vos lo conocés, cualquiera lo conoce, cierran los negocios, existen hace 200 años, pasaron toda la crisis del mundo y Macri lo cerró, cierran empresas, cierran industrias, echan gente, todo el mundo está con problemas laborales. No era así la Argentina en 2015. Entonces Macri hizo este desastre, un tiempo trató de echarnos la culpa a nosotros, después eso no sirve más, porque todo el mundo se da cuenta que Macri sube la tasa de interés, baja los salarios, ajusta, se endeuda, es cosa de él, es su política. Encima ya salió Caballo a decir que este es su programa económico. Nadie quería esa política económica, Macri no la avisó. Entonces, lo que te puedo decir es que ahora el endeudamiento, nosotros lo estamos denunciando porque Macri emitió 200.000 millones de dólares de deuda, 200.000, récord mundial, récord de la Argentina. Y 160.000 de esa deuda
hay que pagarla en los próximos 4 años. Además, emitió pésimo, no a 10 años. Ya vence todo. Entonces, la verdad que va a haber problemas por lo que deja Macri. Pero te voy a decir algo que es nuestra forma de hacer política y de gobernar. Pues le pasó a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llegó al gobierno, habló de que estábamos en el infierno, que había que pasar al purgatorio, que había que ir subiendo, pero todos los años mejoró algo. Entonces, no vale la pena hablar de la pesadilla, pues la gente, digamos, no le pone las pilas, porque si uno dice... Entonces creo que desde el gobierno uno tiene que mostrar un rumbo claro, ir mejorando las cosas. Y eso es lo que Macri no puede hacer, pero echar la culpa a otro. No le vamos a echar la culpa a otro en el sentido de decir, yo no puedo hacer nada, es el único camino, destrozarte la vida, dejarte en la calle, cerrarte tu empresa, sos clase media, que viva mal y no te puedas ir de vacaciones. Cosas que son derechos, ¿viste? No vamos a decir, eso es culpa tuya, del gobierno anterior, o porque vos sos un vago. No, porque me parece que pensamos muy distinto. Macri será un vago y vivirá de una herencia. Entonces, tiene esa tal vez, ¿no? Digo. Bien, gracias. Gracias, Axel, por la nota. No, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Axel Kicillof hablando acá en Radio Rivadavia.